Hola, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Seguimos con el estudio de los dones espirituales. Estábamos anteriormente hablando acerca de lo que son los dones. Pues habíamos topado de que los dones son cualidades espirituales, capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Enumeramos los dones y yo les dije que ustedes se identificarán cuáles de estos dones tienen. Si aún no lo saben, pidan a Dios que Dios les lleve a descubrir cuál es su don. Ahora, Pablo introduce a la iglesia en Corinto para que ellos no se queden estáticos con una posición quietista, sino que entiendan que si el Espíritu Santo está en ellos, el Espíritu Santo debe de llevar a la iglesia, en ese tiempo debía de llevar a la iglesia a funcionar, es decir, a vivir, a practicar, a ejercitar estos dones espirituales. Y eso es lo que hoy en día una iglesia sana tiene que hacer. Una iglesia sana no puede quedarse estática, no puede quedarse sin funcionar. Más adelante también Pablo habla acerca del cuerpo y compara al cuerpo de Cristo como un cuerpo humano. Entonces él habla de que todos los miembros son muy indispensables, aún el más pequeñito es indispensable. Entonces, queridos hermanos, todos los miembros del cuerpo son indispensables. Todos los hermanos en una iglesia son indispensables para Dios. Entonces, queridos hermanos, entendamos acerca de los dones, volviendo al tema de los dones. Pablo, lo que les estaba diciendo a los hermanos es que, bueno, si ellos ya tenían o descubrieron ya estos dones, ellos tenían que saber cómo, si ya sabían cuál era su don, tenían que ellos saber cómo ponerlos en práctica. Entonces, para ello Dios dio a la iglesia hombres dones, es decir, hombres con dones, con capacidades, que durante todo un tiempo fueron perfeccionados y sus dones fueron perfeccionados en sus vidas. Ahora ellos están en la capacidad de poder perfeccionar a otros. Y entre estas personas tenemos nosotros a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, ¿sí? Algo más me falta: evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, ¿no? Entonces, queridos amigos y hermanos, entendamos algo. Dios ha distribuido en el cuerpo a los miembros, los ha puesto como Él ha querido. Y todos ellos tienen capacidades y habilidades. Todos nosotros tenemos esas habilidades. Y estos hombres, con estas capacidades, están aptos, idóneos para perfeccionar a los pequeños. Entonces, la función de los pastores, de los ministros en una iglesia, es llevar a que los que están en la iglesia empiecen a descubrir ese talento, a descubrir esas habilidades espirituales, a descubrir su don. Y llevar a estos hermanos a que empiecen a funcionar, es decir, a que empiecen a ejercitar ese don. Entonces, Pablo les habla, dice en el verso 6 de 1 de Corintios 12, 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Es el mismo. Entonces, vemos que el Señor asigna a los creyentes, obvio, áreas ministeriales específicas en la que ellos pueden ejercer sus dones y también pueden suministrar diversas medidas de poder para llevar a cabo su obra. Con el pasar del tiempo, el ejercitar o el operar o el ejercitar el operar estos dones, estas habilidades, queridos hermanos, llevan a que con el tiempo este ejercitar de los dones vengan a constituir o a conformar lo que se llama el ministerio. Entonces, la palabra ministerio, cuando vamos al verso 5, Pablo dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es el mismo. Entonces, la palabra ministerio también tiene relación con administrar. ¿Sabe usted que usted y yo somos administradores? Pero somos administradores del reino de los cielos. Entonces Dios
nos delega este encargo para administrar sus riquezas y para poderlas transmitir al resto. Todo esto apunta a algo muy, pero muy específico. Cuando nosotros leemos desde el verso 4 en adelante, y vamos a leer nuevamente, dice aquí, mire, ponga atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que dice ahí es el mismo. El verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero también dice aquí, el Señor es el mismo. O sea, el primero, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En la iglesia opera el Dios Trino. ¿Quién está detrás de la edificación de la iglesia? Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el verso 4 vemos al Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, refiriéndose al Espíritu Santo. El verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es decir, Dios Padre. Y en estos versos vemos la Trinidad. Qué increíble es Dios. Él trabaja en conjunto con el Hijo y con el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Todos los dones, las capacidades, las habilidades que Dios nos ha dado, no son para la destrucción, para la división de la iglesia. Al inicio la iglesia en Corinto, obvio, estaba carnal, estaba dividida, tenía tendencias carnales, estaba dividida. Había pleitos entre ellos, había divisiones. ¿Por qué? Porque su vivir espiritual estaba apagado. Ellos trataban de competir entre ellos. Y hoy en día también vemos lamentablemente congregaciones y ministerios donde los hermanos compiten, porque el uno quiere hablar o predicar y ser más capaz que el otro porque dice, no, yo no tengo mucha palabra, pero hay competencia entre ministerios, incluso hasta entre congregaciones. Esto es loco, es descabellado. Estas son actitudes prácticamente inmaduras y también carnales en los hijos de Dios, que no debería de haber. Entonces, en una verdadera iglesia debe de primar principalmente el amor de Dios, el motor principal para que todos estos dones se desarrollen, ¿sí? Estas operaciones también se desarrollen y se generen o se forme el ministerio. La base principal es el amor. Más adelante, ustedes saben, en 1 Corintios, yo les animo en casa a leer 1 Corintios 13 y habla acerca de la preeminencia del amor. Queridos hermanos, qué importante es entender que aquí Pablo nos dice que Dios es el mismo y que Él opera en todos los creyentes y de Él es los dones, de Él son los ministerios. El ministerio no es del pastor de la iglesia, el ministerio no es de el hermanito o X y Z, son prestados. La iglesia es de Dios. Los ministerios de la iglesia le competen y son de Dios, son de propiedad del Señor. Él pone al que Él quiere poner y Él quita o puede quitar al que Él quiera quitar. Pero entienda usted que en una verdadera iglesia, en la iglesia genuina de Dios, todo lo que Dios ha dado, las riquezas que Dios nos ha dado, son para edificación. Para edificación. Esta palabra es muy importante. Edificación. Entonces, el verso 7 de 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, en otras palabras, para edificación. Entonces, queridos hermanos, le doy gracias a Dios, porque todo lo que Él nos ha dado es para nuestro beneficio espiritual y también para el beneficio espiritual de los demás. ¿No se da cuenta cuán maravilloso y cuán precioso es Dios? Increíble.
A unos Dios les dio don de profecía. Y profetizar es proclamar. Nosotros sabemos que Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Aquí está, la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, toda la revelación está dada. El canon está completo desde Génesis a Apocalipsis. Cuando dice que Dios también dio, refiriéndome al primer grupo de dones, que eran los dones verbales, también a unos les dio don de conocimiento. Este don es la habilidad, obviamente también de entender, pero también de hablar la palabra de Dios. Este don, por ende, lo tienen los maestros y los pastores, los evangelistas tienen este don. Pero también hay otro don de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad también de entender la palabra de Dios y también es la capacidad de aplicar la palabra de Dios dependiendo de las situaciones o de las circunstancias que estemos viviendo. Qué importante es que hayan hermanos que tengan este don también de sabiduría, este don de conocimiento. Pero también hay un don y es el don de enseñanza. Y este don es una habilidad que Dios ha dado a hombres que tienen la capacidad de poder entender la palabra de Dios, ponerla al conocimiento de la iglesia y llevar a la iglesia que practique lo que se está enseñando. Sin duda, quienes tienen este don de enseñanza son los maestros de la palabra de Dios, pero también los pastores. Hay otro don que es el don de exhortación. Y quien tiene este don es aquel que con la palabra corrige, endereza lo torcido en los ministerios. Dios ha puesto hermanos que con amor exhortan. Es necesario que hayan estos hermanos en la iglesia con este don de exhortación. Si la iglesia no tiene exhortación, es un poco complicado que una iglesia crezca sanamente. Pero también, ¿quién tiene este don? Sin duda, también es una capacidad divina que Dios les ha dado a los pastores, a los maestros de la palabra, quienes están al frente de una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ama a esa iglesia y quiere que su iglesia crezca de manera sana. Pero refiriéndonos al otro grupo también, había el grupo de los dones de servicio. Ahora también hay hermanos que se encargan en el liderazgo o hay este don de liderazgo. Sin duda son hermanos que su liderazgo no va a afectar, amados hermanos, la vida espiritual de otros. No son personas que quieren estar al frente o quieren ser vistas o ser famosas, no. Ellos tienen un espíritu que impulsa a otros a avanzar en las cosas espirituales. Por ejemplo, este don de liderazgo nosotros lo podemos ver aún en el servicio de música, cuando hay hermanos que están liderando el servicio de música y que les lleva a otros y los impulsa y los motiva a servir al Señor en estas áreas. Dones de servicio. Entre estos dones también tenemos el don de ayuda. Hermanos que tienen un corazón dadivoso, amplio, bueno, y que ellos ayudan a la gente o a los hermanos necesitados, a las personas que saben que están pasando problemas, ya sea económicos, ya sean de salud. Entonces son hermanos desprendidos, ¿no? Y están funcionando, están ejercitando ese don. Todo esto se convierte en un ministerio, son ministerios. Pero también hay otro don que está conectado con el don de ayuda, y es el don de generosidad. Entonces, cuando uno ayuda a alguien, por ende también tiene este don de ser generoso. Entonces, quien tiene este don de generosidad es alguien que nunca se va a quejar, que no se va a sentir mal por prestar ayuda a otros hermanos. Don de misericordia. Si bien es cierto, Dios es un Dios misericordioso, nosotros también debemos de reflejar esto a la gente que necesita. Amados hermanos, también hay otro don, el don de fe, y es de hermanos que son pilares también en la iglesia porque Dios les ha dado este don. Es decir, son hermanos que tienen una perseverancia y una constancia tenaz en creer en las promesas de Dios. Están perseverando en constante oración, en ayuno, en oración. Pero estos hermanos son pilares porque cuando a veces los hermanos se debilitan,
espiritualmente, porque somos humanos. Dios los pone a estos hermanos para animar incluso a los ministros de la iglesia, a los diáconos, a los colaboradores, a poder avanzar, queridos hermanos. Un don que yo creo que es muy indispensable en la iglesia, yo digo, es uno de los más importantes, aparte del don de la palabra, ¿no? Del conocimiento, de la sabiduría, es el don de discernimiento de espíritus. Qué importante es este don, cuán indispensable es ejercitar este don. ¿Quiénes Dios les da este don de discernimiento de espíritus? O bueno, vamos a explicar qué es el don de discernimiento de espíritus. Discernir espíritus es, la palabra propiamente en el griego es diacrino, que en español quiere decir separar. Dios da esta habilidad espiritual a los hermanos para rechazar el error, es decir, deshacerse de las cosas que son un peligro para la vida espiritual de los hermanos, y acoger lo bueno. Entonces, el que tiene este don de discernimiento de espíritus es aquel que sabe, amados hermanos, separar el error de la verdad. Sin duda, a los ministros de una iglesia Dios les ha capacitado con este don para poder detectar el peligro que puede estar a punto de sufrir una congregación. Este don Dios le dio a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, porque ellos pudieron detectar las herejías, las falsas enseñanzas, los falsos maestros que se introducían encubiertamente en medio de la verdadera iglesia. Y hoy en día es muy indispensable tener discernimiento de espíritus para no tragarse el cuento, disculpe la palabra tal vez muy fuerte, para no tragarnos el cuento, sino para poder, amados hermanos, asimilar lo que viene de Dios y lo que no viene, rechazarlo. Entonces, ¿cómo se ejercita el don de discernimiento de espíritus? A través, amados hermanos, del estudio profundo y arduo de la palabra. ¿Cómo se ejercita el don de profecía? ¿Cómo se ejercita el don de conocimiento? ¿Cómo se ejercita el don de sabiduría, de enseñanza, de exhortación? A través del estudio arduo y profundo de la palabra. En otras palabras, todo esto se ejercita a través de una comunión íntima con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos conocer más de Dios. Entonces, entre más lo conocemos al Señor, entre más nos entrelazamos y lo buscamos a Él, más vamos a poder ejercitar estos dones. Queridos hermanos, queridos amigos, quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta pequeña porción de las Escrituras. Sin duda es precioso transmitir la verdad, pero también es una gran responsabilidad. Y le pedimos a Dios que nos lleve a vivir conforme a su voluntad. Soy su amigo Gabriel. Les deseo que tengan una bendecida noche y una excelente temporada donde quiera que ustedes estén, en sus casas, allí en sus trabajos, en otros países, si se encuentran de viaje. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Los amo en Cristo Jesús.